Bienvenidos una vez más a Ganadería Sin Rodeos. Mi nombre es Naira Rodríguez y tengo el placer de tener junto a mí en el episodio de hoy al doctor Humberto Rosa para poder hablar sobre un tema muy importante, sobre qué hace Cebuembrio en Bolivia. Primeramente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera que por favor se presente un poco al público para que así lo pueda conocer, a qué se dedica actualmente. Sé que es director de negocios de Cebuembrio, entonces por favor si puede. Bueno, yo soy Humberto Rosa, yo soy director de negocios de Cebuembrio, yo soy uno de los socios de la empresa. Cebuembrio es una empresa de producción y exportación de embriones. En Brasil nosotros estamos ubicados en Uberaba y además de la producción de embriones también tenemos comercialización de semen. Entonces nosotros comercializamos semen lechero en una alianza estratégica con Sexing Technologies en Brasil y nosotros tenemos la exclusividad de la marca Cogent de ellos. Cogent es una marca de genética que viene desde Inglaterra y nosotros de São Paulo hacia arriba en Brasil lo tenemos como exclusividad y algunos países de Latinoamérica también. Además de la marca de leche Cogent, nosotros somos distribuidores de ST Repro, que es la marca de Sexing Technologies que comercializa semen de corte en Brasil. Bueno, esa es una parte de Cebuembrio. ¿Cómo comenzó Cebuembrio primeramente? Bueno, Cebuembrio fue fundada en Brasil hace 4 años por 3 socios, Adrián Oropesa de México, Plauto Demetrio, ahí de Brasil, y Bento Mineiro. Ellos fundaron la compañía y nos invitaron a participar hace 2 años y medio y nosotros ingresamos con la parte de dirección de negocios y juntamente con la parte de embriones propusimos para hacer la comercialización de semen. En la parte de embriones ellos tuvieron una idea muy interesante de hacer una central de donadoras. Porque así como tenemos central de producción de semen con toros, pues podemos producir. ¿Qué no podríamos tener de las hembras, no? Exactamente, porque ¿qué es lo que estamos viendo en el mercado? Los números de Brasil son muy grandes. Los últimos años más o menos comercializamos, Brasil como todo, una comercialización para comercio interno y alguna cosa de exportación como 25 millones de dosis de semen. Entre leche, carne y todas las razas. Y más o menos 1 millón de embriones producidos en Brasil. ¿Anualmente? Anualmente. Entonces, este es el mercado que viene creciendo mucho y nosotros que nos especializamos en genética, ¿qué es lo que vemos? Pues muy, muy importante hacer inseminación y la inseminación a tiempo fijo viene haciendo el mercado crecer de una manera exponencial. Claro. Vemos el crecimiento muy fuerte del semen sexado de hembras en ganadería lechera y ya creciendo también proyectos con semen sexado en ganadería de corte. Y nosotros tenemos una exclusividad que el mercado no tiene, que es algo que Sexing lo está lanzando en Brasil, que es el semen sexado refrigerado. ¿En qué consiste ese semen sexado refrigerado? ¿Cuál es la diferencia? El semen sexado, de una manera, en lo general, va a tener una tasa de preñez un poco abajo del semen convencional, pero el refrigerado logramos tener números muy parecidos, muy similares a los resultados que tenemos con el semen convencional. Entonces, para algunos proyectos se puede producir, vamos a utilizar una expresión en inglés, el tailor-made, específico para un proyecto de un cliente. O sea, entonces, por ejemplo, Nair, en la propiedad de ustedes, si ustedes nos dicen, mira, a mí me gustaría hacer hembras para incrementar mi base de hembras y yo necesitaría utilizar super toros que van a producir con alto nivel hembras de alta genética. Este semen sexado nos va a asegurar por encima del 92%
del sexo elegido. Qué belleza, altísimo, ¿no? Sí, y podemos hacer un proyecto, porque el semen refrigerado va a tener menos tiempo que va a estar listo para utilizárselo. Pero en los trabajos que se hizo con Sexing ahí en Brasil, logramos tener muy buenos resultados con 24 y hasta 48 horas después del sexaje. Entonces... ¿no? O sea, súper bien sus niveles en relación al refrigerado y el convencional. Así es, básicamente lo mismo en resultados. Sí. Pero podríamos pensar, pero tenemos el problema de la logística, porque si vamos a trabajar con 24 o 48 horas, bueno, por supuesto tenemos que pensar en hacer proyectos. Entonces claro. te voy a proponer, mira Naira, vamos a preparar tus vacas para hacer una inseminación a tiempo fijo y vamos a arreglar con la colecta del semen de los toros, hacerlos sexarse y entregarte en un plazo de 24 a 48 horas para hacer la inseminación a tiempo fijo. O sea, hacer larga cantidad de inseminaciones con semen sexado. Esta es la gran ventaja. Claro que sí. ¿Usted cree que ese semen sexado podríamos utilizarlo no solo para la producción de leche, sino para también la producción de carne? Sobre todo para la producción de carne, el refrigerado. Porque al final, para refrigerar, tenemos que refrigerar volumen. Claro. Entonces, ellos no van a refrigerar que no sea menos que 100, 150 dosis. Entonces, podemos hacer un proyecto. Imagínate que podemos inseminar 600 vacas tuyas en un periodo de 2 días de puro semen sexado, con resultados muy expresivos. Entonces, imagínate que tendríamos en un intervalo de 2 días 300 vacas preñadas de puras hembras de alto nivel. Básicamente esto. Una belleza eso. Sí. Bueno, pero ¿Y cómo hacen el tema de sus consultorías? O sea, ¿cuál es el proceso para que ustedes hagan ese tipo de acasalamiento antes de hacerlo el protocolo, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta lo que me haces porque, como comenté anteriormente, nosotros hablamos de proyectos, entonces por supuesto que tenemos que irnos a la propiedad, conocer el negocio del cliente, saber los propósitos que él tiene con su negocio, dónde él está, dónde quiere llegar y qué herramienta podemos utilizar para apoyarlo a llegar lo más pronto posible a sus propósitos establecidos. Entonces hay que tener un fuerte compromiso con los resultados del cliente y sobre todo conocer cómo es su propósito específico y su modelo de negocio, porque esto es una vez más tailor-made, o sea, es hecho específicamente para él bajo un proyecto. Y para esto es muy importante conocer, saber de los profesionales que hacen el soporte para él, saber cómo está su nutrición, cómo está su pasto, cómo están sus instalaciones. Al final, conocer el negocio del cliente como el cliente lo conoce. Bueno, pero quisiera preguntarle algo más específico, porque en la introducción hablamos sobre qué es lo que hace Sebo-Embrio en Bolivia, ¿no? Bueno. ¿Cómo podemos nosotros ahorita, productores nacionales de Bolivia, contratar ese servicio que ustedes ofrecen, ¿no? Bueno, hablamos hasta el momento de básicamente semen, pero nuestro principal negocio, el core business de Sebo-Embrio, es producción y comercialización de embriones. Sebo-Embrio, en Sebo-Embrio tenemos doble habilitación para exportación. Entonces nosotros nos estamos especializando cada vez más en exportación de genética de Brasil para el mundo. Actualmente nosotros tenemos habilitación para exportación para 3 continentes y 30 países. ¿Qué hago yo en Bolivia? Mira, 30 países, cada país tiene sus propias exigencias. Nosotros tenemos doble habilitación de la propiedad, que tenemos la CCP, la Central de Colecta y Producción de Embriones. En esta central debemos de tener habilitación para hacer cuarentena atendiendo las exigencias de cada país. Y además de la
CCPR, la propiedad, la finca que tenemos habilitación, tenemos también la habilitación del laboratorio para exportar bajo las exigencias de cada país. Entonces, para darte como un ejemplo, hablaste de cuarentena. Bueno, ¿qué es cuarentena? En lo general 40 días, ¿no? Pero para Colombia es 40 más 26. ¿En serio? Así es. Para Canadá son 90 días de exigencia por parte del Ministerio de Agricultura de Canadá. 90 días. Y para Perú son 180. Por Dios. Cada país tiene sus exigencias. ¿Y por qué estamos aquí en Bolivia? Nosotros ingresamos con la solicitación para atender los requisitos de SENASAC para exportar legalmente a Bolivia. Porque aunque tengamos una frontera de unos 3.000 kilómetros entre Brasil y Bolivia, el negocio requiere, sobre todo cuando se crece el negocio, de hacerlo legal. Claro. No, especialmente ahorita la producción boliviana que está teniendo un alcance súper alto estos últimos años y ha tenido un rendimiento bien grande, necesitamos también tener esas metodologías y técnicas que ustedes ofrecen para poder seguir creciendo, ¿no? Sí, y lo que me llama la atención en Bolivia es el nivel profesional de la producción ganadera. En lo general, ¿puedes darle un ejemplo, por favor? En lo general, el productor de ganado en Bolivia es un empresario rural. Sí. Y lo maneja muchísimo bien. Por supuesto que hay extractivistas como hay en Brasil, pero en lo general, como promedio, me llama la atención el alto nivel profesional en las propiedades. ¿Y qué es lo que vemos? Un crecimiento fuerte del rebaño en Bolivia y un crecimiento fuerte en la tecnificación. Te doy como ejemplo mi percepción personal. Okay. Yo visito Bolivia desde hace unos 4 o 5 años. ¿Qué es lo que decimos hace 5 años en Brasil? Mira, Bolivia está en ganadería como estuvo Brasil hace 30 años. ¿Qué es lo que decimos hoy? Pasados 5 años, mira, yo creo que la diferencia es al máximo unos 10. Entonces, percibimos una aceleración muy fuerte en la profesionalización de producción ganadera en Bolivia. Y esto es algo que nos interesa, porque hacemos aportaciones, estamos listos para aportar para 30 países. Entonces, ejemplo, Canadá, estamos en un proyecto de exportación a Canadá de embriones de Nelor SAPE, que es un proyecto donde estamos haciendo la prestación de servicios para CIA de medicamentos, juntamente con ST Repro. Entonces somos prestadores de servicios, pero estos tipos lograron exportar Nelor SAPE para Canadá. Nosotros tenemos habilitación para exportar a Guatemala, tenemos distribuidor en Guatemala. Nosotros exportamos el año pasado 460 millones a Costa Rica, tenemos distribuidor en Costa Rica. Nosotros tenemos habilitación para Panamá, para Venezuela, para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Paraguay, para Argentina, para Uruguay. Esto en el puro América, el continente americano. ¿Por qué nos interesa Bolivia? Porque cuando hablamos de exportación, potencial de exportación, para nosotros es muy claro que son 3 países que tienen un fuerte potencial de negocios, sobre todo en la parte de producción del ganado cebú, que es Venezuela, que tiene sus problemas hay políticos y todo, pero hay un fuerte potencial. Paraguay, que viene creciendo, y Bolivia, que viene creciendo bastante. Mucho. Sí, es verdad. Entonces, por eso nos llama la atención Bolivia. Nosotros tenemos un proyecto de exportación de ganado Sindi para Angola. ¿En serio? Así es. ¿Para Angola? Para Angola. Y si me preguntas, ¿por qué ustedes tienen estas? ¿Cuál es el objetivo de las centrales donadoras? Nosotros tenemos un cliente angolano que compró 24 donadoras en Brasil. ¿Para llevársela? No, nos contrató para hospedarlas y producir los embriones ahí específicamente para él. Y nosotros estamos aportando ahora en abril 300 embriones de Sindi específicamente para este cliente que nos contrató. Lo mismo podemos hacer con Bolivia. Entonces, por ejemplo, claro que sí, especialmente ahorita cuando hablamos del Sindi, porque aquí
como recién ha llegado el Cindy, pero está creciendo bien rápido, ¿no? En relación a los rebaños, la gente está teniendo mucho más interés en esa raza en específico, precisamente por la doble aptidão que tienen, ¿no? Así es. Y así como ejemplo, si tú, Naira, resuelve comprar donadoras en Brasil, entonces una genética muy especial de Cindy, ¿tú puedes comprarla? Y los puedo contratar para hospedar. Así es, vamos a hospedarla, cumplir cuarentena con ellas, producir aspirarlas, producir embriones de ellas con los acasalamientos que tú lo eliges, producir los embriones, congelarlos y exportarlos legalmente para ti en Bolivia. No, pues eso es una belleza, Así es. especialmente cuando hablamos en relación al ganado brasilero, al cebú brasilero, que es una aspiración que la mayoría del mundo, de todos los países del mundo tenemos, ¿no? De llegar al nivel genético que ustedes tienen ahorita en el Brasil. Entonces, yo lo veo una ventaja grandísima lo que ustedes están haciendo. Teníamos como algunas visiones con relación al mercado. Tal vez algunas un poco pretenciosas, pero así lo vemos. Nosotros, una de las visiones, Brasil va a ser el hub de exportación de genética cebuina para el planeta. ¿Cómo es eso? No entendí. ¿Me puedes explicar mejor? ¿Va a ser el hub? El hub, vamos a producir genética cebuina de todas razas cebuinas para cualquier parte del planeta. Porque tenemos las condiciones y Brasil tiene, es decir, tenemos algunos secretos en la producción ganadera. Entre ellos, mira, tenemos el ganado cebú que vino de India. Claro. Tenemos la braquiaria que vino de África. Y tenemos el talento, el esfuerzo y el trabajo duro del brasilero para juntar esto todo y producir. Es verdad. Tenemos un rebaño de más o menos más que 200 millones de cabezas. El trabajo de ABCZ es un trabajo extraordinario. El trabajo de ANCP es un trabajo extraordinario. El trabajo de GenePlus en Brapa es un trabajo extraordinario. Esto en los puros de origen. En los SEIP tenemos el trabajo de CIA Mejoramientos. Tenemos el trabajo de AltaGen. Tenemos Qualitas. Tenemos un potencial grande. Potencial, la verdad. Y muy fuerte el trabajo y muy profesional en la parte de mejoramiento genético. Tenemos las asociaciones de ganado cebú lechero. Tenemos el GIR. Tenemos el Girolando. Exportamos GIR y Girolando. Tenemos el Guzerá. Exportamos Guzolando el año pasado a Costa Rica. ¿En serio? Tenemos el Nelor pintado negro. Tenemos el Nelor pintado rojo. Tenemos el Cindy. Nosotros estamos haciendo una exportación a Perú de Cindy, de Nelor pintado negro, de Nelor pintado rojo, legalmente. Entonces nos buscaron clientes de Perú para exportar a ellos. Nos están buscando clientes de Ecuador. Entonces yo estuve el año pasado en Costa Rica para conocer un poco la estructura de producción. Hay ganado de origen brasilera por toda parte. Claro que sí. Y cada vez más la persona buscando animales de excelente calidad para producir en volumen y exportarlo legalmente. Y en relación a su potencial de ustedes, en realidad su enfoque, ¿no? Que comenzó más que nada con los embriones. ¿Cuáles son las tecnologías que ustedes implementan y cuáles son los diferentes tipos de embriones que ustedes ofrecen en sus servicios, ¿no? Excelente pregunta. Aquí hay que elegir batallas en la parte de tecnología de embriones. Básicamente tenemos 3 tipos de embriones: en fresco, vitrificado, que es congelado, vitrificado, y congelado DT, que es el Direct Transfer. ¿Cuáles son las diferencias entre los 3? Bueno, al momento de elegir tenemos que convivir con los efectos colaterales de la elección de cada uno. ¿En cuál vamos a tener mejores resultados? Pues seguramente en el embrión en fresco. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es una producción más natural. Los animales, los embriones, es decir, sufrieron menos, no sufrieron el proceso de congelación. Entonces vamos a tener más producción de embriones con mejores tasas de preñez. Pero
para hacer la transferencia de embriones en fresco, tenemos que sincronizar la producción de embriones, o sea, sincronizar las donadoras para hacer la producción ¿Con la receptora? con las donadoras para recibirlo, porque en el día 8 de vida del embrión tenemos que transferirlo, Sí o sí. sí o sí. Pero podemos transferirlo en el 9, ¿no? Tiene El que 7 tampoco. Bueno, entonces me está diciendo... ¿Cómo se realiza ese protocolo? Ustedes mismos, a la hora de, por ejemplo, si yo les presto ese servicio y quiero hacer ese embrión en específico, implementarlo, ustedes me prestan ese servicio, me orientan durante todo el Nosotros te proceso. orientamos, pero una vez más, elegir batallas. ¿Cuál es el gran problema que tenemos con la transferencia de embrión en fresco? Logística. Entonces, si queremos tener buenos resultados, en lo general, un radio de unos 250 kilómetros, porque podemos tener un montón de problemas mientras tenemos que llevar el embrión y sincronizar la receptora, y bueno, en lo general nosotros hacemos la aspiración, podemos trabajar con el aspirador que tú lo eliges, pero tenemos los nuestros. Vamos a hacer la... O sea, me dan las dos opciones. ¿Quiero así es. trato uno o continúo con usted? Así es. Ok. Hacemos la producción. Podemos hacer la transferencia. Tenemos profesionales nuestros que hacen la transferencia, pero tú puedes hacer con los tuyos. Ya. ¿Ok? Podemos exportar embriones en fresco, ¿no? Desde Claro. Campo Grande, por ejemplo, a Santa Cruz, 1.200 kilómetros. Nosotros estamos ubicados en Uberaba, 2.000 kilómetros. No da el Siento tiempo. que vamos a tener riesgos totalmente desnecesarios. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Por ejemplo, ¿cuál me recomendaría a mí? Si yo soy una productora y estoy contratando su servicio, ¿cuál sería el mejor tipo de embrión que yo pueda escoger? Pues depende. Si tú estás más o menos cerca de donde está nuestro laboratorio, pues podemos trabajar en fresco. Si tienes la organización, el manejo, el equipo, las instalaciones, todo esto se facilita. Si tú estás más lejos un poco, o tal vez, mira, Humberto, yo no estaré con mis animales listos para el mismo día que vamos a tener los embriones en fresco. Entonces, ¿podemos congelarlo? Sí, podemos hacerlo y vitrificarlo. Es un proceso de congelación donde se hace la vitrificación y en la pajuela vamos a tener vitrificados 5 o 6 embriones y vamos a congelarlo. ¿Cuándo tenemos que utilizar estos embriones? Mira, te digo que en menos de 200 años. ¿En serio? Sí, porque va a estar congelado a 196 grados bajo de cero y un termo de nitrógeno. Entonces podemos utilizarlo cuando queramos. Claro que Podemos elegir. No vamos a tener el problema de la logística. es podemos- mucho más seguro, entonces. Más seguro, pero vamos a tener que hacer el proyecto de descongelación o Claro. aquecer los embriones, y cada empresa tiene sus propios medios. De acuerdo al medio de congelación, tenemos que tener un medio de descongelación, y esto cambia de una empresa a otra. ¿Y cómo cambia? Pues 15 segundos, medio grados. Entonces, y esto va a interferir en los resultados. Pero en lo general, los resultados de la transferencia de los embriones vitrificados son un poco abajo de los en fresco. Entonces, tenemos que elegir la batalla. Por otra parte, si tú estás en Bolivia, porque nosotros no podemos exportar todavía vitrificados legalmente. Ok. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura de Brasil nos habilita para exportar embriones DT, que es el Direct Transfer. Ya. El proyecto de congelación no se va a hacer la vitrificación, pero dentro de la pajuela vamos a tener un embrión. Uno. ¿Y cuál es el vitrificado? Para explicarte, Ok. si tenemos 4 o 5 vitrificados, podemos elegir. Mira, este no me parece que esté tan bueno, lo vamos a sacar. Yo quiero utilizar los excelentes. Bueno, hay 4 excelentes. Esto, voy a elegir entre los embriones. El DT, el Direct Transfer, yo no tengo la opción de elegir. Es solo ese único. Sacar del termo
que está congelado, descongelarlo, Implantar. proceso muy parecido con lo de la inseminación. A diferencia de la técnica, a diferencia que tiene que pasar el cervix y llegar en el cuerno donde está el corpo lúteo del ovario que ovuló. Entonces, un profesional más experimentado, un proceso un poco más lento, pero al momento de hacerlo, la congelación directa, podemos, sobre todo en cebuinos, vamos a tener un poco menos de oportunidades de empreñarse, porque sufre un poco más el embrión. Pero lo tengo ahí en mi termo para utilizar una vez más. Mira, plazos, en menos de 200 años, porque voy a estar congelado. Pero yo puedo... Cuando yo quiera. Así, cuando quieras, y no vas a necesitar, no vas a tener el problema de la logística, no vas a tener el problema del técnico para descongelar. Si tienes un profesional muy bien experimentado, con muy buenos resultados en la inseminación en tiempo fijo, este profesional puede hacer la transferencia, pero como efecto colateral, resultado por debajo de los vitrificados. Pero aún así, ahorita poco, antes de que empezaron a hablar, te mostré el resultado que obtuvimos de un cliente. Es un cliente, nosotros estamos en Uberaba, nuestro cliente utilizó nuestros embriones vitrificados en el norte de Mato Grosso, en Confresa. Estamos a 1.600 kilómetros de allá y tuvieron unos resultados súper. Sí, altísimos. Sí. Entonces, alguna vez tenemos resultados del DT altísimos. Entonces, los resultados pueden variar, poco más, poco menos, pero no por los embriones. Por la tecnología, por la tecnología, las receptoras, el manejo de las receptoras, el protocolo sanitario de las receptoras, el equipo que está trabajando, las instalaciones y así. Entonces, Bolivia, vamos a exportar embriones de T para Bolivia. ¿De qué raza? La que elijas. La que yo quiera. Así es. Si quieres Cindy, tenemos. Nosotros no tenemos nuestras propias donadoras. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con parceros. Entonces, yo voy a hablar contigo. Mira, Naira, si quieres Cindy, como ejemplo, tenemos un parcero que se llama Cindy Goyabera. Vamos a presentarte al dueño de Airbnb, que es el dueño de Cindy Goyabera. Tú vas a ver las donadoras que el tipo tiene y que son excelentes. Mira, ¿cómo podremos hacerlo, Humberto? Mira, nosotros hacemos un juego de 3. Nosotros con vosotros y con Cindy Goyabera. Nosotros vamos a pagar royalties por embrión producido para el dueño de Cindy Goyabera. Vamos a cobrarte la hospedaje de los animales, la producción de los embriones, los costos de exportación. Vamos a hacerte la oferta y mira, aquí están los precios. ¿Te sirve? Mira, pero a mí me encantaría la donadora súper de Cindy Goyabera. Mira, tenemos que esperar que el precio de la súper va a ser los royalties mucho más caro. Entonces depende todo también del presupuesto que yo tenga. Del presupuesto que tú tengas, del propósito que tú tengas, y si quieres de animales súper, un precio. Si quieres de animales para un sistema específico de producción y buenísimos mejoradores, pero no el súper. No élite. Bueno, doctor, quisiera preguntarle entonces, ¿cuándo más o menos está previsto de que nosotros como productores aquí en Bolivia podamos contratar los servicios de Cebuembrio, si tiene esa información para poder darme? Por supuesto, por esto he venido a Bolivia. Nosotros estamos en el momento final del proceso de habilitación para la finca Cebuembrio, para cumplir las exigencias de cuarentena de Senasac y para cumplir las exigencias para el laboratorio por parte de Senasac. Entonces, yo creo que en las próximas semanas ya estaremos listos para hacer la primera exportación a Bolivia. Y aquí estamos esta semana pues visitando algunas fincas, visitando
hablando con algunos veterinarios, hablando con algunos empresarios, propiedades muy tecnificadas en Bolivia, y especialmente estamos hablando con Rodeo para hacer estrenar en alto nivel en Bolivia con el apoyo de Rodeo Remates. Bueno, y aparte de Bolivia, quisiera saber un poco más. Usted habló al principio sobre los países donde exportaba. ¿Cuáles son esos otros países aparte del continente de América, no? Me imagino que Europa, Asia, África. Básicamente Europa no, pero África y Asia sí. Estamos habilitados para exportar a Angola, Mozambique, Ruanda, Botsuana, más los 4 o 5 países del continente africano. En Asia estamos habilitados para exportar a Camboya, a Tailandia, a Qatar, a Saudi Arabia, a Egipto, norte de África y Oriente Medio. Bueno, entonces estamos creciendo y buscando más habilitaciones, porque vemos, nosotros en Cebu Embrio todos los años recibimos visitas de gente de otros países. El año pasado yo recibí pakistaníes que nos buscaron para conocer nuestro proyecto porque tienen interés de importar sobre todo Sindhi, que es increíble. Esto es originario de Pakistán y quieren importar el Sindhi de Brasil. Quieren importar quieren nos importar Nelor pintado rojo, negro, entre otras cosas. Y hace año y medio recibimos una delegación de India. De la India. Esto fue interesantísimo porque el ganado cebuino básicamente viene de esta parte del planeta, claro, ¿no? Y cuando nos visitaron fue muy interesante escuchar de los indianos. Mira, nos gustaría felicitar a ustedes brasileños por el trabajo que han hecho con las abuelas que importaron de India. Y el trabajo fue tan bueno que ahora queremos importar para hacer un shock en nuestra producción. Entonces, esto nos enorgullece muchísimo. Claro que sí. Bueno, doctor, y quisiera preguntarle, para poder terminar el episodio, si me pudiera hacer un resumen de lo que usted está trabajando actualmente y qué podemos esperar aquí en Bolivia, ¿no? Bueno, nosotros buscamos ofrecer condiciones de acuerdo al propósito del cliente. Entonces, si el cliente quiere comprar donadoras en Brasil y meterlas ahí con nosotros para cumplir cuarentena, aspirar, producir embriones y exportarlo, estaremos listos. Si el cliente nos busca para comprar embriones directamente de la raza que elija, tenemos parceros que van a nos ofertar las donadoras y producir de acuerdo a la solicitación del cliente. Si el cliente nos pide que ustedes pueden hacer la transferencia, vamos a buscar profesionales en Bolivia para hacer la transferencia aquí. Entonces, vamos a trabajar de acuerdo a la necesidad del cliente. Para esto estamos listos y para esto nos preparamos. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que he aprendido bastante. Ha sido un honor conocerlo. Es la primera vez que lo conozco, pero espero verlo muchas veces más. Ahorita de que vamos a tener la oportunidad de tener Cebu Embrio aquí en Bolivia, espero poder como productora, y sé de que muchos de nuestros espectadores también tienen ese sueño, pongámosle, porque no pillo otra palabra ahorita, de poder trabajar con ustedes y mejorar nuestros rebaños. Entonces, muchísimas gracias por haber venido y aceptado nuestra invitación de estar aquí. Gracias a ti, Naira. Un gusto estar aquí con ustedes, un placer. Y estamos a la orden y para lo que necesite. E incluso me gustaría invitar a ti y a productores de Bolivia que se van a visitarnos ahí en Brasil. Vamos a tener en los próximos días la Expo Cebu. Vamos a tener juntamente con la Expo Cebu el CONCEBU, el Congreso Mundial del Cebu, que ocurrió aquí en Bolivia el año pasado y que este año vamos a tener en Brasil. Entonces estaremos ahí listos para recibirlos. Perfecto, ahí estaremos. Bueno, y así concluimos el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores y nos vemos en el próximo episodio.